Bien, señores, como le anunciamos, está con nosotros un hombre que desde que se inició todo este tema de la seguridad social nos ha mantenido orientados. Él tiene toda la autoridad para hacerlo, es un viejo dirigente sindical que para beneficio del país cayó como encargado de planificación de la Dirección de Instrucción y Defensa de los afiliados de la Seguridad Social. Bienvenido, Cuajo, bienvenido. Gracias, bienvenido. Pedro, hermoso, Tineo. Bienvenido. Bien, mira, yo te tengo una interrogante que para mí es fundamental, porque vamos a hablar de un tema recientísimo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social conoció una propuesta de los fondos de pensiones, de todos ellos, que sugiere qué hacer con todos los que ingresamos a la Seguridad Social con 45 años o más y nuestro futuro pensional. Bien, pero yo vi que ya la DIDA dijo que está de acuerdo con que le devuelvan lo acumulado. Para mí, esa pudiera ser una respuesta. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con esa respuesta, pero les voy a preguntar una cosa más importante que todo. Se hizo una auditoría de todo el sistema pensional previamente a llegar a esa conclusión. La auditoría, como usted sabe, es presentar el presente económico-financiero del sistema, proyectarlo a futuro y ver qué otra cosa se puede hacer. Porque yo digo que devolver eso para que el que reciba su pensión acumulada pero salga a la calle y lo consuma lo que le plazca, para mí sería inhumano. No me lo condicione. Más ahora que la esperanza de vida llega a 73 años y la pensión se obtiene a partir de los 60. Entonces, ¿qué va a hacer con los 13 años que le quedan de vida? O los 15, o los 20, dependiendo de cómo se administre. Yo creo que cumplió 100. ¿Tú sabes en qué estaba? Al cumplir 100 años, recomendándole a todos los presentes cómo celebrar 100 años como él, con planes. Óigame. La vida de un hombre o una mujer es impredecible. Sí. O sea, esto es un asunto grave. Vamos a ver, don Cuajo, ¿qué nos dice usted Pedro, con relación hermosa, a todo esto? Tineo, miren, primeramente, antes de responder concretamente esa pregunta, dejar algunas cosas aclaradas. Primeramente, cuando se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo primero que plantea es que es de carácter universal y obligatorio. O sea, todos estamos cubiertos desde el punto de vista universal. Los de arriba, los del medio y los de abajo. Y por consiguiente, los beneficios que la misma garantiza, tiene acceso todos los ciudadanos dominicanos, con excepción del que no trabaja, que no le podemos cubrir riesgos laborales, pero tiene derecho a la salud y tiene derecho a la pensión. Reitero, trabaje o no trabaje. Tiene derecho a pensión, lo consigna la ley. Le quiero decir muy claramente un ejemplo de cuando una persona, aunque no trabaje, puede recibir una pensión en este sistema. Y es que recientemente se acaba de aprobar el reglamento para otorgar la pensión solidaria a los afiliados del régimen subsidiado. Y la misma ley te dice, estamos hablando de gente que no trabaja, gente con discapacidad, madre soltera, con hijos en edad escolar, y personas sin ingresos suficientes para vivir, que tiene derecho a recibir el 60% del salario mínimo público más bajo como derecho a la pensión. Si nosotros calculamos ahora mismo que el salario mínimo público son 5.117, es una persona que se proyecta dentro de ese beneficio que debe recibir 3.060 pesos. Como pensión, como igual debería tener su derecho al acceso a la salud. Estamos hablando de un ejemplo de la cobertura y del derecho a la seguridad social. Ahora, cuando nos vamos a la otra parte de devolución, de derecho a la pensión, a que reciba un 50, un 60, recordémonos que previo a la ley 8701 existían dos leyes que garantizaban pensión. Una, la 1896 del Seguro Social, pero que solamente cubría al trabajador asalariado del sector privado, pero hasta un tope salarial. Por eso solamente cubría el 7% de la población. Y el otro fondo de pensión por ley, estamos hablando por ley, es el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores Públicos, que se estableció en su última reforma del 81 a través de la 379-81. Ahora, ¿cuál era la característica de esos dos modelos de pensión? Reparto. O sea, que había un aporte definido y un beneficio definido. Usted tenía 60 años de edad y 20 de servicio, automáticamente usted recibía el 70% de su salario que estuviera recibiendo en los últimos 3 años.
Que cumple 20 años de servicio. 20 años en el sector público, En el sector digamos. público. Y 60 años de edad ya tenía la certidumbre con que yo me iba para mi casa. Hago un paréntesis para aclarar el tema de la salud. En ningún momento la ley 8701 deniega el derecho a la salud a la población, porque eso chocan contra su propio espíritu. Si el espíritu de la universalidad y la obligatoriedad, luego tú no puedes hacerme una especie de apartheid, de que sí, no. Miren, aparte del principio, aparte del artículo 1, del derecho constitucional, porque es un asunto que hay que resaltar, la seguridad social es un derecho constitucional. Y segundo, específicamente en los pensionados, bueno, si nos vamos al 123, ahí destaca todo el que cubre y habla de pensionados. Pero si te va al artículo 140, lo único que dispone en su párrafo 2 es que al pensionado se le hará un descuento conforme a su realidad socioeconómica y tiene garantizada no solamente la salud él, sino su dependiente. Entonces, ahí no debió haber discusión ninguna. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que acontece. Lo que acontece ahora, miren, lo que pasa es que entiendan que en un sistema de protección social como en otra, participa el sector privado. Y el sector privado tiene un fin, lucro. Y el lucro se fundamenta en denegar servicios, en denegar derechos. Entonces, en el caso de la salud, pura y simplemente lo que tuvo que hacer el Consejo, que hay una comisión que hace un tiempo, es aprobar que sencillamente el sistema asuma la contrapartida de la cápita y esa gente pasa a recibir su pensión, su salud, conjuntamente con sus familiares dependientes. El gobierno quiso hacer un intento en el Consejo Nacional de Seguridad Social porque uno de los problemas que se creó, pero que en ningún momento la ley lo contemplaba, fue que arrancamos primero de junio del año 2003, bien, pensiones, arrancamos en el año 2007 salud, pero dejaban fuera a los antiguos pensionados de las leyes 379 y 1896. Entonces, ¿como cuánto aproximadamente? Cerca de 85,000 personas. En ese sentido, el gobierno propuso al Consejo que el sistema asumiera también la salud de esos antiguos pensionados. El sector privado, el representante del Consejo se opuso, se aplicó el famoso veto. E inclusive, ¿qué tuvo que hacer el presidente de la República de entonces, el doctor Leonel Fernández? Que entonces tuvo que establecer un plan transitorio de servicio de salud para esos pensionados. El Estado descontándole el 3% a esos trabajadores y el Estado asumiendo la contrapartida. O sea, de hecho el Estado en esa etapa asumió. Pero ahí quedaron cerca de 80,000 personas con derecho constitucional a recibir. Por lo que el aporte que hubo fueron unos 200 millones de pesos. Algo así, pero... Era barato, no era... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora todavía ese proyecto de plan transitorio ahora está paralizado porque la cápita, como son las personas envejecientes que demandan mayor tipo de riesgo, fue aumentado en el caso de Senasa y ahora hay que ajustar los fondos para ese programa específico de los pensionados. O sea, los pensionados mayores... antes de iniciar el seguro familiar de salud. Eso no está recibiendo ningún... No está recibiendo por el sistema, eso tuvo que hacer un plan transitorio, inclusive establecido por decreto de la Presidenta. ¿Dónde quedaron ubicados esa gente? Como la mayoría de las 369 son empleados públicos, bueno, los que eran maestros los mandaron al seguro médico para maestros y los que eran del sector público, de diferentes secretarías de Estado, pasaron al Senasa. Entonces, los que estaban en el sector privado, por la ley del Seguro Social, pura y simplemente lo mandaron a la ARS del Seguro Social. Así fue que se distribuyó esa persona envejeciente. Ahora, todavía estableciéndose eso, que es ilegal, yo digo que constitucionalmente es ilegal, porque usted no me puede crear un apartheid de un derecho constitucional, de unos ciudadanos que fueron los que precisamente ofertaron su trabajo y su sudor y su desarrollo. Los que están en esa situación ahora, aquí en la nómina, y le salió su pensión, porque ya... Ahí entra lo que son ellos esos. Dicen, yo no quiero porque me pierdo el ahí seguro. entra lo que son esos, Pedro. Si nos acogemos a la ley, obviando esa barbaridad que se hizo con los pensionados, la ley 1896 y la 379, y nos acogemos de que todos los pensionados del nuevo sistema, estamos hablando del 1 de junio del 2003 a la fecha, que fueran pensionados por discapacidad, por sobrevivencia o por vejez, ya el sistema
debe haberle asumido su derecho a la pensión. Pero por falta de una resolución administrativa del Consejo Nacional de la Seguridad Social, esa gente no tiene seguro y está sucediendo lo que tú acabas de poner como ejemplo. Hay gente que no se quieren pensionar. No, porque le disminuye su calidad de porque vida. sencillamente le quitan su seguro, Sí, sí. y eso no puede ser. Esas son de las cosas que están haciendo agua en el sistema. Y lo que está diciendo la gente, bueno, ¿para qué yo estoy metido en seguridad social? ¿Por qué el Consejo de Seguridad Social, el Consejo Nacional que se reunió esta semana, no debatió el asunto? No viven eso, no saben las noticias que sufre un pensionado. Bueno, yo te estoy diciendo, hay temas que cuando afectan a un sector, sencillamente se paralizan. Adiós, caramba. ¿Se me entiende? Porque darle la salud a esos pensionados, hay gente que antes hablan, porque ¿Cómo afecta el avanza este equilibrio país? financiero. Háblame de derecho constitucional primero y después discutamos de equilibrio financiero. Pero que quería hacer esa parte en lo relativo a la salud. La gente tiene su derecho de atención a la salud. En ningún momento la ley, ni mucho menos la Constitución, está planteando exclusiones en ese sentido. Entrando a la parte de pensiones, ¿qué fue lo que se diseñó? Con la reforma, como solamente un bajo porcentaje de la población, 7, 8% era que estaba cubierto por un sistema de pensión de reparto, como te hablé. En el 2001, solo un 7% de la población tenía Algún tipo de derecho, de a, una derecho pensión. a una Se pensión. planteó, bueno, un modelo copiado del modelo chileno, aprobado durante la dictadura de Pinochet, de capitalización individual. ¿Qué pasa? Hay dos conceptos en los sistemas. El de reparto, tú sabes lo que está aportando mensualmente, pero tú sabes lo que te va a llevar cuando te vayas para tu casa. Por ejemplo, si Pedro está aportando ahora y en estos momentos gana 100,000 pesos, tiene 3 años recibiéndolo, ya podré decir, me voy con 70,000 pesos para mi casa. Pero eso es posible por el carácter solidario del sistema. Tú tienes la certidumbre de saber con qué te vas. En el otro de capitalización individual. Bienvenido, para ser justo, eso es posible también cuando los estados afrontan el mayor peso de la seguridad social y es el presupuesto público el que aporta la base, porque como usted sabe, el aporte que hace el trabajador y el empleado en todos los sistemas que existen Sí. no es suficiente para cubrir la pensión. Entonces Bueno. el Estado va cargando consecutivamente cada año con mayores sumas, y ya se ha convertido en un peso imposible, aún para naciones como Estados Unidos, Francia, Italia, España y todo lo que tiene, Inglaterra, que tienen sistemas pensionales sobre esa base hace centenares de años. Bueno, ese es el riesgo de mantener la paz y la estabilidad en un país. Yo no sé. ¿Por qué razón en Europa duró tanto tiempo y no había conflicto? Pero ya hay. Por el estado de bienestar. Pero ya hay. ¿Por qué hay conflicto? Porque se le está negando ese derecho a la gente. El presupuesto Ahí es que público empiezan no los alcanza. conflictos. El presupuesto Entonces, no alcanza. te voy a citar algo que dijo Bill Clinton cuando tuvo un gran excedente presupuestario, que le dijeron, presidente, ¿dónde usted va a invertir ese dinero? Y él sabe lo que dijo Bill Clinton, en la seguridad social. Es el único mecanismo que tú como Estado garantiza la redistribución de la riqueza. Que tú tengas cuando te enfermes derecho a ir a buscar atención a la salud. Que tú tengas la certidumbre cuando te vayas a retirar, decir, me voy a llevar tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el modelo? El sistema de Pinochet ha dado respuesta allá en Chile. Bueno, ¿Tiene ya la población fuera ya del una servicio? de las propuestas de campaña, porque ese es la muy Bachelet. inequitativo, ese es De la muy Bachelet. inequitativo, porque inclusive el aporte de pensión lo hace solamente el trabajador, no lo hace el empleador. Entonces ahí también. Primeramente no está dando respuesta a las expectativas de pensión a la gente. El gobierno ha tenido que desarrollar la pensión solidaria y recientemente acaba de aprobar una AFP pública, lo que nosotros traímos ya de hecho, porque cuando vimos el análisis de Chile, que fue establecer una pensión pública que sea el contrapeso frente a la competencia con el sector privado, no es que se ponga a la misma altura, pues entonces ya no tiene razón de ser que sea pública, Exacto. porque se supone que lo público es solidaridad, Y no es lo para público ganar. no es fines de lucro, no es para ganar, sino para garantizar derechos. Exacto. Entonces, ya se está planteando una serie de reformas, ya están viendo con preocupación, porque finalmente la gente no está recibiendo el monto de la pensión deseado. Porque la pensión en el sistema de capitalización individual no descansa en la solidaridad, sino que descansa
o en la rentabilidad, en la inversión que hagan esos fondos de Así pensión. es. Pedro, cuando se hace una reforma se definen fundamentos. Cuando se hizo la reforma en pensión, se habló de un famoso círculo virtuoso. ¿Qué te planteaba? Miren, señores, estos fondos de pensión tienen que tener un impacto en el desarrollo del país. Por consiguiente, esos fondos debemos crear un mercado de valores, debemos hacer inversión en aquellas empresas que generen empleo, eso tiene un impacto en la reducción del desempleo, porque reduce la informalidad, aumenta el trabajo formal, entonces y al ver más personas en el sistema, hay más dinero. Resulta que en este momento, de esos 265.000 millones que se habla, que casi representa el 8% del Producto Interno Bruto, 1.6% están invertidos en empresas, Pedro. El otro es una En empresas. El 50% en el Banco Central. Casi el 14, 15% el Ministerio de Finanzas. Es el sector público que está garantizando esa rentabilidad. Porque esa rentabilidad, esos depósitos que se le hace al Banco de Reserva, ¿de dónde sale el dinero para...? Antes era peor, antes era en la banca comercial privada y los intereses que pagaban lo que hacían era perder rentabilidad anual al fondo de pensiones. Perfecto, pero finalmente... A las reservas. Finalmente porque eran muy bajos los intereses. El Estado que tiene que buscar esa rentabilidad. El Estado, porque ahí es que lo están invirtiendo en el sector público. Bienvenido. Entonces, y en el caso, me preguntan ahí, en el caso de los extranjeros que tienen dinero de pensión, extranjeros, que decidieron ya irse del país, duraron mucho tiempo sirviendo. Aquí sí, el Consejo aprobó, ¿Qué decide el con esos Consejo aprobó recursos? un mecanismo de devolución de esos extranjeros. Tienen unos requisitos Ajá. que si se lo llenan, Que si se van y tienen... sí, si ya no vienen, no dejan vínculos, pero son gente, por ejemplo, que dejaron un hijo, ya ese niño tiene derecho a la sobrevivencia. Entonces no le dan el ¿Tú me dinero. entiendes? A ese no, pero ya ese uno que no tenga ningún vínculo, hay un mecanismo de cómo el Consejo Si no tiene vínculo. acabó Si de tiene aprobar. vínculo, se tiene que preservar el dinero Sí, aquí. tiene que preservarse. Para preservar al hijo. Pongamos un ejemplo que tenga un hijo, Sí, ya hay un vamos por vínculo un ejemplo, que sí. tiene... ¿Qué garantía tiene ese hijo de que le van a dar protección por esa Bueno, en condición caso de su padre? de muerte, ¿tú me entiendes? En el caso de muerte, le el muchacho está pasa... creciendo, se está desarrollando, necesita educación, salud, protección. Ah, no, porque solamente recibe beneficio en caso que muera. Es pensión. Es una pensión de sobrevivencia. Es de sobrevivencia. Estamos hablando en Perfecto. ese sentido. Muy bien. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Ese modelo de pensión se sustentó, no está sustentado en solidaridad. Usted recibe una pensión al final de su vida, depende de lo que usted aporte, del tiempo que estuvo aportando y la rentabilidad que generaron esos fondos Pero de pensión. es solidario, porque es solidario, pero es a costa de la rentabilidad. O sea, es tan solidario que yo, por ejemplo, la cápita mía es mucho más alta que la del empleado con salario mínimo, porque yo tengo que pagar el equivalente a 4 cápitas. A mí me descuentan el equivalente a 4, por eso es solidario el sistema nuestro. No, pero esa Aunque es de esa es capitalización la parte individual. de salud. En la parte de pensión, a tu pensión va lo que te descuentan a ti. No me digas, Sí, nada más es lo que no va hay la ahí. proporción. Más la parte que te paga la empresa en contraparte. Eso es para pensión. No me digas que hay una Que eso va a tu diferencia. AFP, a donde está tu Mira, la tú vas a AFP. estar que su tiene tu AFP. cuenta. La AFP que tiene su cuenta. O sea, y Pedro... Bienvenido. Diga. Esa información no la conocíamos, a pesar de que estamos todos los viernes aquí. Sí, sí. Mira, no sabíamos que había un tratamiento diferente en cuanto a la solidaridad con el sistema de De salud. reparto, sí, de salud y de pensión es diferente. No me digas, o sea, porque en salud yo sí sé que a mí me descuentan el equivalente a casi 5 cápitas Sí. por mi salario para que yo sea solidario con lo del régimen contributivo. lo del régimen contributivo. No con el subsidiado. No con el subsidiado subsidio, no, aparte. para que se... En la parte de salud sí, se expresa pero la en asociación por- pensiones no opera No, de la es misma manera. individualizada cada no, cuenta. pero así no. Es individualizada, por eso es, mira, hay un señor que tuvo cotizado, es un caso que tenemos en la DIDA, por razón ética no señalamos el nombre, pero para darte una idea, ese señor cuando empezó el sistema le descontaban de su salario y él hizo aportes solidarios, aportes adicionales, tú lo puedes hacer. A que tú puedas hacer Aporte a lo que tú adicionales. tienes depositado, tú puedes llevarle. Bueno, él decidió ya retirarse Sí. y dijo, bueno, devuélveme mi dinero. Sí.
No, espérense, ahora se lo vamos a devolver en renta programada. Oiga eso. Resulta, un hombre que cotizaba por dinero considerable, en el marco de esa pensión programada va a haber un mes que va a recibir menos de 100 pesos. Menos de 100 qué pesos. programa Y él, es ese? y él ¿Qué invertía. programa? Bueno, ¿A ese- cuántos años No, es el programa? sigue ahí. Menos de 100 Por eso pesos. yo digo, hay que devolver los chelitos. ¿Qué es lo que esos. pasa? Si fuera reparto, la cosa fuera diferente, porque él tendría nada más que cumplir con los 60, 20, ya tú sabes con cuánto te va. Pero en capitalización individual no es así. Hay aporte definido, pero beneficio indefinido. Por aquello de que, para que el beneficio sea Pero no es su creciente, dinero. tiene que haber ganancia creciente. Y aporte, y y durar todo el aporte. tiempo, pero Sí. todavía, porque, bueno, según el informe del 2000, hasta en abril del 2014, la rentabilidad nominal, digamos, fue de 12.45. 12.45. Pero la real es 9 puntos y pico. ¿Por Cuando qué? tú le des cuenta a la Porque tú tienes inflación, que es del reducirle la 9. inflación. Sí, claro. O sea, también tu pensión estará fundamentada al problema de la macroeconomía. Entonces es un elemento también a tomar en consideración. Sí. Bueno, si la economía es estable, bueno, ya tú sabes que las ganancias no serán muchas. Ahora, si la economía es inestable, se nos dispara la tasa de cambio, se nos dispara el índice de inflación, entonces tú sabes que va a tener que aumentarse la tasa de interés, ahí eso es peligroso. Eso es peligroso. Sí, porque un 13% de ganancia de los fondos de pensiones con una inflación de un 4 debiera ser razonable la relación. Está hablando Pero de lo que 9. dice bien, sí, porque te queda un 9% 9, sí. para afrontar todas tus Y obligaciones. puede que baje, Y porque Porque, dependerá ¿hacia dónde del vamos? tema de la macroeconomía. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va la perspectiva? ¿Van a devolver los chelitos? Bueno, ¿sí o no? vamos a hablar en el caso de la devolución de los 45 años que hay que aclarar. Sí, hábleme Miren, de eso. cuando empezó el sistema de pensión, reitero, habían dos fondos de pensiones funcionando. El del Seguro Social a través de la 1896 y el de la 379, que es de las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos. Sí. ¿Qué pasa? Los que trabajaban en el Instituto Dominicano de Seguro Social, ahí es que sale la famosa palabra edad de 45 años, Sí. se planteó que los de menos de 45 años, oye esta parte, Sí. que esto es importante, Sí. pasaran al nuevo sistema de capitalización individual. Sí. Lo de menos de 45 años. ¿Por qué? Porque se proyectó lo siguiente. Bueno, como se retiran a los 60, todavía le quedan 15 años de cotización. Esa fue la lógica. 2, ya trabajaron 10 años, 8 años, 9 años. Entonces, a esa franja que pagaron antes de entrar a la ley, se le va a devolver a través de un bono de reconocimiento que lo garantice el Estado. Ahora, ¿cuándo entregan ese bono? Si se pensiona por capitalización individual, al momento del retiro. Bueno, súmame lo que tú has aportado de los 45 años en adelante, hacia menos o hacia abajo, hasta aquí. Ahora, sumemos la rentabilidad y todo eso. Y ahora sumemos el bono de reconocimiento. Sumamos y de ahí calculamos la pensión que te vamos a entregar. Por eso se llama aporte definido, beneficio indefinido. Tú realmente no sabes lo que tú vas a recibir. Porque está relacionado con ¿Tú me el entiendes? rendimiento que acumula el fondo. Es la cosa. Si el fondo total, los Ahora, 5.000 ¿qué millones de fue lo dólares que se tenemos, planteó? ¿Qué fue lo que se pierde. planteó? ¿Qué fue lo que Sí. se planteó? ¿Qué fue lo que se Que como la ley es de carácter obligatoria, no la 1896 que era trabajador privado hasta un tope salarial, bueno, hay que entrar todo el mundo, el que tenía 90, el que tenía 60 años, el que tenía 100 años, si trabajaba tenía que entrar. ¿Qué plantea la ley? Bueno, esa persona que entró tarde, que no viene con un bono de reconocimiento reconocido ya, un aporte anterior, esa gente empieza a cotizar ahora. La ley, y el legislador fue inteligente y dijo, miren, pero cualquiera puede hacer aportes adicionales a su pensión, Sí. que fue lo que hizo este señor que te habló. Sí. Que no pasen de 3 salarios mínimos y que sea exento del impuesto sobre la renta, porque la seguridad social está exenta del impuesto sobre la renta, con la finalidad de que esa gente vayan acumulando y puedan recuperar el tiempo perdido al no estar anteriormente en un sistema de pensiones que no era de carácter universal, era excluyente. Pero la misma ley plantea, si no logra acumular, pero estamos hablando de ese sector,
No estamos hablando del obrero que estaba antes en una fábrica que aportó. Estamos hablando de esa gente que entró ahora. No acumula lo suficiente, la misma ley plantea devolución. ¿Tú me entiendes? Devolución. Pero estamos hablando de un sector específico. Los que están trabajando normal recibiendo la ley no está planteando devolución para eso. No, para No, aclararle a ustedes. No, está planteando devolución. Sí. Ahora, ese es el sistema que tenemos. ¿Tú me entiendes? Hay que ver que es el sistema que tenemos. Tiene sus ventajas, tiene sus problemas. Altamente Es cuestionable. un sistema que ya los organismos internacionales, estamos hablando del sistema de capitalización individual, no lo decimos nosotros. Ya organismos internacionales que han analizado los modelos de anteriores, de Chile, Argentina, dicen, ese modelo no garantiza ¿Y dónde? Yo pensión quisiera ver suficiente. eso, lo dicen. El mismo superintendente de pensiones, en un evento que se hizo aquí, ellos que es fueron una los organismos barbaridad. internacionales, han rendido informes, Pedro, te puedo Yo quisiera hacer eso. llegar, donde ellos dicen, miren, en la forma que se maneja ese modelo, se proyecta que más del 50% de la actual población de República Dominicana afiliados al sistema de capitalización individual no van a recibir una pensión suficiente. Eso es una barbaridad. ¿Tú me entiendes? ¿Suficiente en Una qué barbaridad. porcentaje más o menos el La salario? OIT en Suficiente, convenio Pedro. 102 te habla del 50, 60% del Sí. salario. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿cuál es la diferencia? Si tú me hablas de 50, 60% de un salario que se sacó promedio, Ahí caemos en el salario. y ese salario, que esa es una cosa que todavía que falta Sí. por definir por el Sí. Consejo, porque hay versiones, Sí. y ese salario es 6,000 pesos, es el 60% de 6,000. ¿Tú me entiendes? Promedio, porque hay que sacar el promedio. Porque vamos a agarrar una masa monetaria y el cálculo la vamos a sacar de ella. No en el de reparto, que ya tú sabes con lo que tú te vas. Eso es aterrador. Porque ya tú sabes que tienes 3 años ganando un salario promedio y ese promedio te da, cuando tú dices, bueno, si el promedio son 100 y me corresponde un 70, ya tú sabes que te vas a retirar con 70,000 pesos. Pero la ley dice que de los 3 últimos Bien. años. De los 3, eso estamos hablando ahí te hablé de capitalización individual. Sí, Ahora de bien, ¿qué capitalización plantea la ley? individual. La ley planteó, los empleados públicos siguen en su sistema vigente Sí, correcto. de reparto. Correcto. Ahora, ahí más adelante, un artículo que señala, el empleado público que quiera ir a capitalización individual, se puede ir, pero no puede volver. Tiene que pensionarse ya con la modalidad. Entonces, en la DIDA no encontramos al principio del sistema una gran preocupación de gente que ya le faltaban 5 años para pensionarse, 6 para pensionarse, y de repente aparecen afiliados a una AFP. Bueno, si usted analiza, digamos que te reconozcan el bono de reconocimiento, pero ese bono de reconocimiento en función de los salarios que tú has aportado, ¿no? Y entonces te quedan ya 7 años de cotización. Agarremos ese bono más 7 años, cuando tú calcules, óyeme, Está cubierto. no, lo que tú vas a recibir Sí. no tiene ningún tipo de relación con lo que tú Una recibirías situación tuya. estando en tu sistema de reparto. Sí. Ahora, Se hizo ahí una viene- auditoría, ahí viene- una ahí- auditoría económico-financiera de de la conveniencia de devolver lo que se ha acumulado. Se demostró, Bueno. en la DIDA se tiene un estudio que dice que esta es la mejor solución comparada con otras. No, lo que pasa, bueno, nosotros no lo hemos hecho. Ah, bueno. Ahora, lo que te quiero decir, y esa es una de las funciones que uno tiene en este sistema, nosotros tenemos que informar a la gente lo que dice la ley, el espíritu, el alcance. Sí, es Por verdad. ejemplo, nosotros no podemos decir aquí Crear que el figuras. pensionado no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la salud, porque la ley inclusive establece los mecanismos de afiliación y establece los mecanismos de cotización para recibir él y su dependiente, porque en el problema que hay con el plan transitorio que estableció el Poder Ejecutivo, que nada más cubrió Solo el al pensionado. titular, no, Sí, al titular. no asumió a la dependiente. Y aún así, los que están saliendo ahora no tienen el seguro No garantizado. tiene. Porque el Estado no está haciendo el aporte. Sí, o sea, no hay Pero aporte lo primero que suficiente se fueron para de lo que tuvo el viejo mío, con el que estábamos este fin de semana, él salió pensionado del Estado, pero él salió con su seguro familiar de salud, porque en ese año el Estado aportó él. 175. El plan transitorio, quedó en el plan el- transitorio. y aplicó un plan transitorio, pero de allá para acá no ha vuelto a hacer ese aporte.
Y todos los que han salido de allá para acá no tienen seguro. No tienen Incluido. Pero hay que aclarar, Eso no es Pedro, bromón, que ¿no? del 1 de junio del 2003, los que entraron al sistema de pensión nuevo, desde el punto de vista del artículo 123, desde el punto de vista del artículo 140, tienen derecho a la pensión, a la salud. Lo que pasa es que esa medida todavía está pendiente de tomar una resolución administrativa del Consejo. Es por esa situación que no lo están recibiendo. No es porque hay oposición de parte de la ley. Pero entonces, ¿y esa falta de diligencia administrativa del sistema, a qué la atribuyen ustedes? Ahí hay intereses. Hay gente ¿Intereses? que entiende que los pensionados consumen mucho y que eso tiene un impacto en el equilibrio financiero. O sea, no están viendo primero el derecho de ley. Dios mío. Me están discutiendo otro detalle. El que- Consejo Nacional, el Consejo de la Nacional de la Seguridad Social no puede tomar la medida administrativa sin que la pueda ser objetada por una de las partes. Podría todavía ser objetada si la aplica. Si la aplica, puede una de Sí, las cualquier partes sector decir, podría decir, no estoy de acuerdo con eso. Y tendría que ir al Tribunal Constitucional, al contencioso sí. administrativo, etcétera, etcétera. Ahora, ten por seguro que Ok. cualquier ciudadano podría, en función de lo que dispone la misma ley 8701, que esté en esa situación, y lo mismo que establece la Constitución, de demandar un recurso de amparo. Porque tú no puedes negarte un derecho que está incidentar un constitucionalmente, derecho constitucional Sí. por un problema de carácter administrativo. Sí, así es. No puede hacerlo. Bien. Bueno, Fíjense, muchas gracias, bienvenido. Qué importante tu visita, vamos a necesitar con más frecuencia. no aclaramos. Porque lógicamente aclara muchas cosas. Hoy no sabíamos, por ejemplo, que los aportes que uno hace a la cápita, en el caso de la pensión, no era solidaria, No era que solidario. sí lo es en el caso, En el del caso seguro de salud. de salud. Óigame, qué raro está eso, porque ahora no estuviéramos hablando de este problema si hubiera sido solidaria. Claro. O sea, si en la cápita mía me hubiesen descontado el equivalente a 5 cápitas de salario mínimo, yo estuviera siendo solidario con todo el sistema. Lo que pasa es que en el sistema de pensión de capitalización individual, porque coexisten los dos sistemas, sí. hay gente que tienen derecho a retirarse por reparto. Sí, Los que tenían más de 45 que quedaron en el IDCS del sector privado, más los que quedaron afiliados a la ley 379. Pero estamos hablando de que los que están en capitalización individual, no hay solidaridad entre las generaciones, ¿no? Tu pensión dependerá de tu aporte, rentabilidad, entonces, yo tiempo, lo sé, pero todo digo eso. que la ley debió prever lo que estamos planteando para que fuera también solidario en el caso Eso solamente es posible en un sistema de reparto. o socialista. Entonces, bienvenido, muchas gracias por tu intervención hoy aquí. Mire, por ahí viene Cultura del Agua y es un tema también interesante relacionado con las opciones que tenemos para suplirnos de agua. Así que en un momento regresamos.